Duarte, Juan Pablo Duarte. Duarte es Duarte, Ser siempre justos, Duarte es Duarte, sin pensar que quien reparte se gana la mayor parte. Duarte. Pablo Duarte fue un hombre muy difícil de imitar. Las cosas que él hizo, yo se la voy a contar. Cuando vino de Europa con sus nuevos ideales, reunió a sus amigos y fundó la Trinitaria. Muchas personas dicen, ¿por qué tanta alabanza? Los compañeros de Juan Pablo fueron solo a la batalla. Eso es cierto, sí señores, no se lo voy a negar. Pero ¿con qué dinero iban a comprar? Fusiles y municiones, comidas y demás cosas. Porque para liberarnos no solo fue con la boca. Les da la bienvenida a este panel titulado Duarte y la validez de la cultura en la lucha política. Hoy, 26 de enero, se recuerda a nuestro ilustre padre de la patria, Juan Pablo Duarte, fecha en la que se celebra su 205 aniversario de nacimiento. Los hombres y mujeres debemos recordar esta fecha con la frente en alto, siguiendo el ejemplo del fundador de la República Dominicana y su significativa entrega por la construcción de una nación justa, equitativa y formada en valores, que será lo que asegurará la permanencia de nuestro país. Alfonso Torres Ulloa. Buenas noches. Agradecer la presencia de todos ustedes en esta actividad. La presencia de ustedes es un acto de compromiso con la patria y del compromiso con los ideales y el ejemplo del hombre que nos dio patria. Saludar y felicitar a la Comisión de Cultura de Patria para Todos y todas que tuvieron la iniciativa de convocar esta actividad. Ya han convocado otras y tienen el compromiso de seguir convocando jornadas de reflexión, jornadas de educación en esta dirección. Sin educación no se puede hacer política. La educación es fundamental para formar los cuadros políticos. Naturalmente, la parte teórica tiene siempre que estar acompañada de una práctica, y por eso entonces el domingo debemos estar en la marcha verde. Concentración, gracias al hermano Juan Santana. No sé qué pasa, pero trajimos 8.000 volantes, todavía quedan volantes ahí, aunque mañana todavía hay espacio para seguir distribuyendo los volantes. Duarte y la validez de la cultura. Es un tema como que nos desafía. Muchos se pueden estar preguntando. Yo me lo preguntaba cuando José Ismael me sugiere el título para la conversación. Digo, ¿qué? Y entonces, bueno, ahí vamos. De Duarte hay mucho que decir. El pensamiento de Duarte es profundo, es amplio, independientemente de que en lo fundamental lo encontramos recogido en este texto de Rosa Duarte, Apuntes. A Duarte, por donde quiera que lo mira, da un hombre radical, desde la perspectiva del Duarte antiimperialista. Ese Duarte que nos dijo: quisqueyanos, sonó ya la hora de vengar tantos siglos de ultraje. Y cuando hablaba de siglos de ultraje, no estaba refiriendo a la ocupación haitiana de esta parte del territorio de la isla, que apenas duró 22 años. Se estaba refiriendo a esos siglos de ultraje del colonialismo español. Duarte tiene esa visión tan radical, tan arraigada en esa concepción de la soberanía. Pero igual cuando Duarte nos dice, siendo la ley suprema de la nación su independencia política de toda potencia, dominación, protectorado e influencia extranjera. Y para mí es la palabra
fundamental. Y he dicho muchas veces que nosotros los marxistas, los izquierdistas dominicanos, aceptábamos la influencia de los chinos, de los soviéticos, de los cubanos, de Fidel, del Che. Y sin embargo Duarte era mucho más radical. De esa misma radicalidad con que nos habló Martí, cuando decía hay que ir a la raíz y hay que ser radical. Esa independencia era, en la concepción de Juan Pablo Duarte, hasta de la influencia extranjera. Era la soberanía plena, a todo pulmón. Hay muchos que, no entendiendo a profundidad el pensamiento de Duarte, José Ismael me mira y me dice, entra el tema. Que dicen, no, lo de Duarte era la lucha por la separación del gobierno haitiano. Si vamos a la plataforma política de Juan Pablo Duarte, que está consignada en el juramento trinitario, lo establece muy claramente, a la separación del gobierno haitiano y a la proclamación de una república libre, soberana e independiente de toda potencia o dominación extranjera. Y ya cuando redacta el proyecto de constitución es que lo amplía y dice, y de la influencia extranjera. Es ese Duarte al que tenemos que acudir. Pero cuando vamos a aquella carta que él le escribe a Francisco Ulises Payá en el año de 1864, ahí es donde Duarte marca su mayor punto de radicalidad. Cuando establece que si he vuelto a la patria con las armas en las manos a protestar, no digo yo contra el colonialismo español, sino hasta con una eventual ocupación o llamado a Estados Unidos. Era la respuesta a Buenaventura Báez, que andaba por una de las islas en medio del fragor del combate en la Guerra de la Restauración, diciendo que aquí había una facción en Santiago que quería la anexión a Estados Unidos. Y Duarte le responde a eso, en esa carta memorable de un 7 de marzo de 1864 a Francisco Ulises Payá. Son de las ideas fundamentales que hay que buscar en Duarte para nosotros hacer política, política de izquierda, política nacional, política por una democracia justa y por una soberanía plena desde la raíz de la República, desde Juan Pablo Duarte. Pero igual en esa misma carta y en ese mismo texto, 3 líneas después, Duarte llama a defender al territorio nacional. Y ahí hay una tremenda concordancia cuando nosotros estábamos luchando, defendiendo a los haitíes contra la instalación allí de una cementera. Es como si Duarte nos estuviera mirando en estos tiempos. Y digo estas cosas porque veo rostros en el salón que siempre han tenido una ojeriza frente a la figura inmaculada de Juan Pablo Duarte y a su propio pensamiento. Entonces tengo que precisar estas cosas. Y ese rostro me mira y se ríe. Entonces tengo que aterrizar en esa dirección. Bueno, agradezco entonces a José Ismael Román y al equipo de cultura de Patria para Todos y Todas la invitación que me hace. La validez de la cultura vista de Juan Pablo Duarte en la lucha política. La cultura, ¿qué es la cultura? Uno puede pensar que la cultura es un discurso, o que es la guitarra, o que es el pincel, o que es el poema. Es mucho más que eso. Cultura es todo cuanto hacemos. Es el pensamiento, la gastronomía, la música, el baile, el teatro, la carpintería, a los trabajos agrícolas incluso, en un cultivo determinado, cuando vamos a hacer algunas labores, hablamos de labores culturales, que implica el deshiervo, la aplicación de un plaguicida o de un herbicida, o hacer un muro alrededor del tronco de una mata, o preparar un cantero. Todas esas actividades son labores culturales. Es decir, la cultura es un concepto muy amplio, es todo cuanto hacemos. De cultura viene la palabra culto.
es el conocimiento técnico, científico o intelectual. Y decía José Martí, ser culto para ser libre. No es posible someteros o juzgar a un pueblo de ciudadanos y de ciudadanas cultas. Es muy difícil. No quiere decir que un intelectual no se doblegue o no se venda. Y aquí tenemos ejemplos por montones en el país. Pero cuando usted tiene un pueblo culto, un pueblo preparado, no hay manera de someterlo. Y si no, vean a Cuba. Lo dijo Martí, y Fidel, que vivió en el pensamiento y el ejemplo de Martí, su primera preocupación fue esa, alfabetizar la escuela. Y Fidel en el lejano 1961 dijo: desde esta sociedad y desde esta revolución vamos a exportar conocimiento. Vamos a exportar el conocimiento. Porque estaba mirando muy lejos. Porque Fidel miraba más allá de la curva. Era un hombre que podía viajar al futuro, ver lo que estaba ocurriendo en el futuro, venir al presente y contar lo que estaba viendo en el futuro, y entonces tomar medidas de cara a construir para ese futuro. Y decía, desde esta sociedad vamos a exportar conocimiento. Y ahí anda Cuba, ¿no? Llevando guerrilleros con bata blanca, no con fusiles, o entrenadores deportivos, o maestros. Es la visión de un hombre grande. Estrategia, táctica. Y esto porque lo quiero enlazar con el tema. La estrategia es la mirada a largo alcance, el objetivo a conseguir, el objetivo a alcanzar, la meta al final. En el caso de los revolucionarios es el poder, pero no solo para el poder, sino para hacer transformaciones con las que uno tiene ese compromiso fundamental. La táctica entonces son todos los pasos necesarios de acuerdo a las circunstancias para conseguir ese objetivo estratégico. Entonces todo esto lo refiero porque hay que ver entonces a Duarte cómo desde muy pequeño se va preparando. Decía Rosa Duarte en este texto, apunte: nunca lo vi acostarse o irse a la cama antes de la 1, porque siempre estaba leyendo, siempre estaba preparándose, culturizándose, como una disciplina única. Y entonces en función de eso se va preparando. Cuando retorna al país, viene con muchos libros cuidadosamente seleccionados para la tarea que lo esperaba. Entre esos libros trae un manual militar, lo trae en francés y él mismo lo traduce. Se supone aquel manual que usó Napoleón, y él mismo lo traduce. Todavía se conservan en el archivo algunos trazos, algunas partes de hojas de la traducción del manual, puño y letra de Juan Pablo Duarte. Pero trae obras de teatro, trae libros diversos. ¿Y a qué se dedica? A dos cosas lo fundamental. Sabiendo que salir de un gobierno militar y de un gobierno o un ejército de ocupación no se sale con flores ni con poemas, es a tiro limpio. Por eso trae el manual. Se incorpora al ejército de ocupación para entrenarse militarmente, pero al mismo tiempo empieza a dar clase en el almacén de su padre en la Tarazana e invita a otro de los jóvenes a incorporarse al ejército, porque hay que prepararse. ¿Qué busca Juan Pablo Duarte con esto? La misión que tiene de estratega: preparar la vanguardia de lo que él está mirando. Ese núcleo que está formando es la vanguardia, es la visión que él tiene, y empieza a formarlo, a ganar su confianza, dándole clases de idioma, de inglés, de geografía, de matemática, ayudándolo para poder ganarse la confianza. Pero al propio tiempo le va inculcando el amor a la patria, a la libertad. Y las obras de teatro que traen van en esa dirección. Llegado el momento, entonces, Duarte funda, 16 de julio de 1838, el primer partido político militar de liberación nacional
en la República Dominicana. Porque uno ha conocido, como si fuera un poema, la sociedad secreta de la Trinitaria. No era una simple sociedad. Cuando leemos el juramento, está claro que hay un líder en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, y queda nombrado director de los ejércitos de liberación, comandante en jefe del ejército de liberación y director de la revolución. Tiene una concepción militar, la ha estado trabajando desde que estaba en España. Hay que leerse cuidadosamente el juramento trinitario. No es un simple juramento de los muchachos que todos nosotros recitábamos de memoria. Deténganse en el juramento, línea por línea, lo que hay ahí. Está claro que es el líder político en manos de nuestro presidente y el líder militar de ese instrumento político militar de liberación nacional. Los objetivos están muy claros: a la separación definitiva del gobierno haitiano y a la instauración de una república libre, soberana e independiente. Ahí mismo queda definida la bandera tricolor. Y la proclama no es ante Haití. Lean el manifiesto. La proclama es ante el mundo. Es decir, es un hombre con un pensamiento de largo aliento. Y en apenas un párrafo, que debe tener 11, 12 líneas, hay un planteamiento que es una plataforma política. Cuando yo analizo el juramento trinitario, me da como resultado este trabajo que está acá. Duarte desde la palabra. Y empieza el trabajo desde la Trinitaria. Bueno, funda ese partido, 1838. En una ocasión allí en la multitud yo estaba con don Iván. Nos habían invitado a hablar. Cuando la multitud era multitud, término filosófico y de principio, yo no sé en qué anda eso ahora mismo. Y hubo uno de los concurrentes, un ambientalista, espelólogo y cuantas cosas, un hombre de la patria, un hombre bueno, y me sacó en cara que Duarte debió estudiar a Carlos Marx. Es decir, él requería que Duarte fuera marxista. Ojalá estuviera aquí para decirse. Domingo Abreu Collado. Yo le di la respuesta que merecía. Cuando Duarte funda este partido, es 10 años antes de proclamar el manifiesto o de difundir o de dar a conocer el manifiesto comunista. Pero cuando Duarte retorna al país, 1832, Carlos Marx nace en el 18, tiene apenas 13 años Carlos Marx. ¿Cuánto más? 13 o 14 años, del 32 al 18, o del 18 al 32, 14 años. Y él me estaba requiriendo que Duarte tenía que ser marxista, que debió conocer a Carlos Marx. Llegamos a esos atrevimientos por hablar alegremente. ¿Y qué hace Juan Pablo Duarte cuando funda la Trinitaria? Con un carácter celular, con un carácter secreto, clandestino, la visión de la seguridad que debía tenerse. Esto era un villorrio. El país tenía 126.000 habitantes y estaba concentrado ahí en esa parte de la zona colonial. El carácter secreto de la institución, pero en una organización formidable, en célula de 3, se adelanta ¿cuánto? 105 años a Vladimir Lenin, cuando funda el partido bolchevique en 1905. No. 1902. Un carácter celular de 3, y cada uno debía conquistar 2 más, y que esos 2 nuevos no podían conocer a los otros, de modo que si había una delación, solo cayera uno de la sociedad originaria de la Trinitaria y no el grueso. Es un estratega, y estas cosas no queremos estudiarlas a fondo, y si no las estudiamos a fondo no podemos hacer patria. No es posible hacer patria si no vamos a la raíz de la república, que es la que nos conecta con la sociedad dominicana. En célula de 3, y cada uno tiene que multiplicarse como la célula en el organismo, que las células se dividen y dan nuevas células.
Esa es la visión de Juan Pablo Duarte. Para 1840 entonces, recuerden el papel triste de Felipe Alfaro. Ya el gobierno haitiano olfateaba que había un movimiento de oposición en esta parte de la isla. Había la delación y estaba en ebullición todo el movimiento. Y es ahí entonces cuando Duarte recurre a la biblioteca que trae y entonces funda, y ahí es donde José Ismael quería que yo viniera a caer, la sociedad, la filantrópica, para darle continuidad al trabajo de la Trinitaria desde otra vertiente y bajar un poco la tensión de la mirada del gobierno de ocupación que andaba buscando a lo que estaban haciendo ese movimiento de oposición. Y no era casual. Recuerden que José María Serra estaba redactando unos pasquines a mano y hacía 8 o 10 copias. Redactaba el pasquín bajo el nombre de El Español Dominicano y de madrugada lo metía por debajo de la puerta, y aquello creó una efervescencia y un espanto. Eso se da a principios de 1838, que había publicado el segundo pasquín, El Español Dominicano, donde desataba la crítica mordaz contra el régimen de ocupación y de burla a los ocupantes. Un domingo, Duarte va a visitar a José María Serra, eran amigos, y lo encuentra escribiendo y le pregunta: ¿tú qué haces aquí que no vas a salir a la velada propia de los domingos? Dice: no, estoy ocupado, estoy escribiendo. Y le pasa un pasquín. Era una hoja suelta. Cuando Duarte lo dice: ah, ¿con qué eres tú? Vamos, te ayudo. Y empezaron a trabajar. Y era mucho más rápido. Y así fueron pasando los días, publicando el pasquín aquel y poniéndolo por la puerta. Eso creó una efervescencia que este pasquín llegó al interior del país. Es cuando Duarte llega en un momento donde José María Serra y lo mira y se queda en silencio, y José María Serra lo mira como que el hombre se transfigura, y Duarte le dice: nada hacemos con estar excitando al pueblo sin hacerlo servir esa excitación para un fin útil, práctico y trascendental. Es decir, hay que ir más allá del simple pasquín. Y es entonces cuando Juan Pablo Duarte convoca a los 8 de mayor confianza y de mayor compromiso para dejar constituida la sociedad secreta de la Trinitaria. Entonces todo ese movimiento, ya Duarte sentía que el ejército y el gobernador haitiano percibía lo que estaba ocurriendo. Y entonces deja cesante la Trinitaria y funda entonces la filantrópica para darle continuidad a ese trabajo. La Trinitaria hacía su trabajo de manera secreta, clandestina. Logró su cometido porque sembró el sentido de la lucha por la libertad, por la independencia en gran parte del territorio. Y sobre todo, se había ido ganando a jóvenes dominicanos o de esta parte de la isla que hacían parte del ejército, sobre todo regimiento 31 y 32. Eso tiene una explicación a futuro para lo del 44. La filantrópica entonces es un movimiento más abierto, es un movimiento como si fuera un ateneo. Se reúnen abiertamente en la casa de Pedro Alejandrino Pina para leer poesía, para echar discursos, para intercambiar. Era una especie de velada cultural en la casa de Juan Isidro, de Pedro Alejandrino Pina, perdón. Eso implicaba que era un espacio más o menos estrecho, aunque las casas en aquel tiempo tenían bastante espacio y los patios, hablamos de los patios españoles que eran grandes, pero ya se llenaba la casa de Pedro Alejandrino Pina con estas veladas. Lleva a Duarte entonces a fundar, a dar un paso más allá. Esas eran abiertas, sin embargo a esas no iban los militares. Entonces Duarte funda la Sociedad Dramática y va de nuevo a los libros que trae. Te empiezan a montar obras de teatro. Obras de teatro. ¿Con quiénes? Con los mismos trinitarios. Eran los actores.
Ahí estaba Juan Isidro Pérez, una estrella, un hombre cultísimo. El ilustre loco, un hombre cultísimo. Y entonces ahí montaron muchas obras de teatro que Duarte trajo desde España, desde Barcelona. Obras que se escribieron de aquel movimiento que luchaba por la reforma en España y por la Constitución de Cádiz. La Viuda Padilla y otras obras interesantísimas. Hay una obra que montaron de un italiano, de Alfieri, que refiere a Roma. El personaje fundamental es Bruto. Tengo por ahí el título, pero no voy a meterme en notas. A estas obras, a estas representaciones, el gobernador Carrier asistía. Y asistía a un coronel haitiano de ascendencia española, de apellido Santillana. Y este coronel, cuando terminaban las veladas, él subía al escenario a ver el guión, a ver si era verdad que en el guión estaban las palabras, los textos que los actores estaban enunciando, que estaban declamando, porque no lo creían, pensaban que estaba inventando cosas para referirse al gobierno de ocupación haitiano, y no. Obras muy seleccionadas por Juan Pablo Duarte, el talento de este hombre. Y entonces Duarte tiene una gran formación y se vale de la cultura. No sé cómo ando con el tiempo, me están haciendo señas por ahí. Se vale del trabajo cultural. Además Duarte tocaba guitarra, tocaba la flauta. Duarte era un hombre, era como una especie de enciclopedista. Hubo un momento en que hay que irse al interior a medir los terrenos y Duarte se inscribe con Miura, que era un agrimensor, y se inscribe como agrimensor para ir al interior a hacer el trabajo político de organización. Se inscribe como agrimensor, pero además era contador, llevaba la contabilidad del almacén de su padre. Es decir, Duarte fue un hombre que se dedicó permanentemente al trabajo. Y entonces, ahí, desde la perspectiva cultural, Duarte asume darle continuidad a ese trabajo que desde la Trinitaria empezó ya más orgánicamente, porque desde que él llega está en el trabajo político. En el 34 se incorpora al ejército, se incorpora como cabo, pero en el 43 Duarte es designado coronel, pero además está la condición de estratega de Juan Pablo Duarte. Primero, la alianza con el sector reformista haitiano, manda a Juan Nepomuceno Ravelo Reyes a Haití para pactar con los reformistas. Fracasa Ravelo Reyes en la gestión y entonces manda a Mella. Mella logra hacer el pacto. Y por ese pacto, cuando derrocan a Oyer, que viene aquí un nuevo gobierno, Duarte, Pedro Alejandro Pina y Juan Isidro Reyes pasan a la Junta. Entonces ya Duarte, de una posición de poder, empieza en toda la región del este y sobre todo en Mayaguana, él mismo a organizar las juntas municipales con la gente que le eran adeptos, y fue haciendo el trabajo. Ahí se gana entonces al capitán Roca, que estaba aquí en la plaza de San Cristóbal, que cuando lo están persiguiendo y Duarte tiene que salir, a quien manda a buscar a Roca, un oficial del ejército de ocupación, para que le rente un buque para salir del país. Y Roca viene enseguida, porque era un hombre que respondía. Por eso, y me adelanto en muchas cosas, para darle una Severino, muchos se preguntan, en el caso de Johnny Guerrero, que no lo veo aquí, el 27 no se tiró un tiro, pero es que el regimiento 31 y 32 estaban comprometidos con la independencia porque Juan Pablo Duarte se lo había ganado. Es decir, Duarte tenía a su favor los militares de este lado que estaban enrolados, porque fue la visión con la que él trabajó. Porque yo dice, ahí no se tiró un tiro. Claro, cuando Mella llega, no llegó Sánchez, llega Mella. Sánchez estaba en su casa hacia allá. Mella se desesperó porque no llegaban y soltó el trabucazo para que los que estaban ahí no fueran a echar para atrás. Mella era un hombre guapo y un poco impulsivo. Cuando llegan ahí, le entregan las armas, porque el oficial que estaba en el Parque Independencia, en esa plaza, estaba comprometido con la lucha de la independencia, con el ideal trinitario, era un febrerista. Entonces, todas esas cosas hay que verlas con su detalle. Claro, yo no puedo decir todo lo que yo tengo acá en 15 minutos que me dieron, pero por ahí hay 6 libros míos donde todas estas ideas están recogidas con algún nivel de amplitud. Y otra cosa que van a salir un día de esto. José Manuel, gracias por la invitación.
Agradezco a la Comisión de Cultura que me han pedido que hable en esta actividad desde una perspectiva del movimiento Patria para Todos y Todas. Naturalmente voy a enfocar desde el punto de vista cultural lo que para nosotros tiene mayor trascendencia, porque ya hemos tenido una panorámica de muchos elementos de la actividad del patricio, como Pablo Duarte, de cara a la independencia. ¿Qué es para nosotros importante de la cultura y el pensamiento duartiano? El humanismo. Es decir, Duarte logra en Europa, y está expresado en muchos libros, construir un pensamiento humanista. Y ese pensamiento humanista que caracterizó a muchos filósofos de esa época, el periodo que se denominó el periodo de la Ilustración, en la que hay muchos ejemplos. Y ese pensamiento humanista es lo que hace que Duarte, cuando viene aquí y le preguntan que cuál fue su experiencia en el viaje que había hecho a Europa, entonces él dice que su experiencia no es la mujer buena que vio en Europa, sino los fueros en España o en Cataluña. Y dice, fueros estos que yo aspiro a dar a nuestra patria. Sin embargo, ese pensamiento Duarte lo desarrolla mucho más desde el punto de vista humanístico, y donde uno más lo encuentra en su concepción de la política. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque Duarte utiliza tres, yo diría en la definición de la política hay tres palabras que tienen una gran trascendencia. La número uno es la nobleza. O sea, Duarte tiene la concepción desde el punto de vista humanista que la política es para gente noble, y por eso él dice que la política es la ciencia más hermosa y pura que pueden tener o que pueden desarrollar o que puede acaparar las inteligencias nobles. O sea, ¿qué es lo que quiere Duarte con esto señalando? Que la política es para la gente noble. Y en esa época, ¿qué era la nobleza? En esa época la nobleza era la virtud. Y eso se expresa en muchos elementos, y especialmente la carta que Duarte manda a Félix María del Monte, en la que él de manera, diría yo, como una forma caricaturesca, expresa el comportamiento que habían tenido los santanistas frente a todos los trinitarios. Y lo que pasó después de la proclamación de la independencia, con todas las pretensiones de anexión que tuvo en una parte de los que le acompañaron en la lucha por la independencia. De tal manera que lo primero que tenemos que recuperar es que lo que fundamenta la política es el humanismo de Duarte, y que Duarte lo expresa fundamentalmente en el concepto de que la política debe ser de los nobles, y por eso quiero leerle el párrafo donde Duarte dice que independizamos nuestro pueblo solo por ambición y no tuvimos talento para hacer nuestra la riqueza ajena. Duarte tiene una comprensión plena desde el punto de vista de sus ideales, que la política debe servir a lo que él denominaba y que lo expresa en el artículo 6 de la Constitución, o de los párrafos que quedan de su pretensión constitucional, cuando habla que la independencia es la fuente de las libertades patrias. Y más adelante habla lo que era
o sea, o deja expresado fundamentalmente en el artículo 17 o 20, no recuerdo con precisión, del proyecto de constitución, la necesidad de que se garantizaran los derechos individuales de las personas, incluyendo los derechos legítimos. Es decir, que lo primero que hay que recuperar es que Duarte no era simple y llanamente un independentista porque estábamos ocupados. No, Duarte no era eso. Duarte tenía una convicción en sus ideales humanistas y hubiese hecho la revolución en República Dominicana solo para derrotar a los ricos. Duarte. Que Duarte se hubiese comprometido con la liberación de este pueblo independientemente de que no estuviéramos ocupados. Naturalmente que en esa época Duarte veía una relación íntima y por eso decía que la independencia es la fuente de la libertad patrias. Entonces, para nosotros como partido es muy importante que tengamos en cuenta que la política es para trabajar por el bienestar de los pueblos, por el bienestar de los demás. La política, y ahí que Duarte le agrega, la política no es especulación. Y en esa época que lo que predominaba el comercio, cuando se hablaba de especulador, eran personas que hacían actividades para buscar provecho personal. O sea, que desde el punto de vista político, tiene una gran trascendencia el pensamiento duartiano desde la construcción de una filosofía de la política. Filosofía con la que tenemos que comprometernos los hombres y las mujeres que militamos en el movimiento Patria para Todos y Todas y en el movimiento revolucionario, porque sin ello no hay ninguna posibilidad de derrotar la burguesía en República Dominicana. De tal manera que en esta conversación que estamos teniendo es imprescindible que como parte de la cultura asumamos el ideario duartiano desde la perspectiva del humanismo. O sea, ¿cuál es la fuente que nos conduce, que nos induce, que nos estimula a hacer actividades políticas? El segundo elemento que como partido nosotros tenemos que obligatoriamente recuperar es la concepción patriótica de Duarte. O sea, Duarte en todo su momento no descansó hasta su muerte como se había comprometido, como había jurado, hasta liberar la patria. Y no hubo un solo momento en la que la patria estuviera en peligro que Duarte no asumiera una actitud de compromiso. Y el mejor ejemplo es el 26 de mayo, ¿verdad, historiador? 26 de mayo. Cuando Buenaventura Báez interviene en la Junta Gobernativa para buscar el protectorado de Francia, que ya andaban los barcos en la proximidad de República Dominicana. Y es el discurso de Duarte que revierte lo que parecía ya una decisión de la Junta Gobernativa. Y naturalmente Duarte sale o no sale. Duarte es expatriado. La mayoría de los historiadores están de acuerdo que aquí quedó muy poco pensamiento duartiano porque la mayoría